¿Y cómo es el encontrar ese primer trabajo y cómo fue tu experiencia? Un poco cuéntanos. Con nuestro francés traducimos con el Google y un poco más. Ajá. Y con la ayuda del colega que ya llevaba más tiempo y tal, bueno, fuimos a las ETTs presencialmente con el currículum en mano. Vale. Viajabas cada semana. Este trabajo era muy guay porque era cambiante, conocías un montón de gente, conocías sitios. ¿Cómo fue la acogida? Es decir, ¿cómo fue la acogida de un español ingeniero que viene a buscar trabajo? Buenas, Moja, bienvenido a Conectando el Futuro. Buenos días, señor Embaque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un poquito nervioso tengo que confesar, ¿Sí? pero me he ido relajando a medida que ha ido pasando el tiempo. Vale, no te preocupes, no lo vas a pasar bien. Tú y yo nos conocemos de hace tiempo, Así es. de hace ya unos añitos ya. Sí, desde segundo de la ESO. Se dice muy ¿15 pronto. años? Wow. Sí, creo 15 que... años. No, antes incluso, porque 12, 13 es primero, 14 años. 13, 14 años, sí, 13, sí. 14 años. Sí. Hostia, ¿cómo pasa el tiempo? La verdad es que sí. Ha llovido un poquito desde entonces, ¿eh? Bueno, yo te conozco, pero los espectadores no. ¿Cómo te definías? ¿Quién es Moja? Bueno, pues yo soy un chaval de 30 años, recién cumplidos hace poco. Ajá. Felicidades atrasadas. Gracias. Nada, recién casado también, desde hace Muy bien. un año. Estrenando aquí. Sí. Y viviendo en pareja y estoy actualmente pues trabajando como ingeniero. Muy bien. Para empezar el podcast siempre me gusta hacer una pregunta para romper un poco el hielo y entrar en materia. Ujú. Y la pregunta es la siguiente. Uf, ¿Cuál es tu propósito de vida? ahí va. Es una pregunta para fundir el hielo, ¿eh? No para romperlo. Bueno, a ver, es una pregunta complicada de responder ahora sí rápidamente, pero en términos generales, para mí mi propósito de vida es conseguir un equilibrio entre lo profesional y lo personal, Ujú. haciendo siempre hincapié en que uno esté a gusto, esté feliz en su entorno, con sus seres queridos, su familia, sus amigos, y pues bueno, a nivel profesional que tenga un sueldo digno que le permita cubrir las necesidades básicas sin Claro. preocupaciones, tener su hogar, poder pues eso, desplazarse cómodamente y bueno, pues si tiene un mes de vacaciones poder permitirse descansar un mes al año, ¿no? Claro. Y todo eso, pues poder compartirlo y estar a gusto con los que te rodean, con la pareja, con la familia, con los amigos. Es muy importante esa paz mental. Yo lo valoro muchísimo, Ujú. el estar, digamos, en paz, no tener preocupaciones a nivel de, pues, con la pareja, con la familia y con Estar los bien con con tu Sí, entorno. con tu entorno. Yo Ya. creo que es crucial. Para mí, al menos, es el punto más, el pilar más fuerte de todos estos factores que se tienen que alinear Claro. para estar bien en la vida, digamos. Me ¿Y parece qué? una definición bastante completa. Me recuerda un poco al término del Ikigai, que te comentaba antes detrás de cámaras, que es un término japonés que se usa para definir un poco el propósito de vida. Los japoneses siempre tienen como su manera de expresar sus cosas y era Sí. eso, básicamente, donde confluyen pues el qué es lo que se te da bien, lo que el mundo necesita, para lo que te pueden pagar y lo que te hace sentir realizado, ¿no? Y cuando se confluyen esas cuatro, ¿no? Es como que ese es tu propósito de vida. Pues sinceramente no conocía el término, Ajá. pero por lo que me has explicado, creo que coincide un poco con la respuesta que te he dado yo y que Sí, un bastante alineado. equilibrio, ¿no? Un Al equilibrio un final. poco de todo. Sí, sí, sí. Muy bien, vamos al lío. Venga. Hoy vamos a comentar un poco, bueno, tu trayectoria académica, de lo que has estudiado, para que la gente sepa un poco de dónde vienes también. El paso por la fabulosa universidad, la vida universitaria esta que nos han vendido tanto en las películas americanas, que es súper chula. Sí. Luego la transición una vez terminas la universidad, la incorporación al mercado laboral, esa incorporación tan fluida, tan sencilla, tan fácil, tan, ¿no? Te preparan para eso al final, es decir, yo creo que es un paso bastante sencillo, lógicamente todo esto es sarcasmo. Comentaremos también el hecho de qué es trabajar en el extranjero, Ujú. pero el lado oscuro, veremos el lado oscuro trabajando en el extranjero. También
¿no? A veces se habla, ¿no? Hostia, pues yo quiero un trabajo de estos de estar viajando, ¿no? Por el mundo, de estar constantemente yendo de un lado para otro. Veremos lo que significa eso, pero también veremos el lado oscuro. Hoy el tema va de lados oscuros. Bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, sí, sí. Ajá. Y luego ya entremos en detalle de qué estás haciendo actualmente a nivel más técnico y quizás, pues, en función de cómo vaya pues el podcast, vemos si profundizamos más o no, ¿vale? De acuerdo. Lo Adelante. primero de todo, hiciste ingeniería aeroespacial, ¿puede ser? Sí, Aeroespacial. o sea, mi trayectoria académica sería, bueno, lo estándar, para decirlo de alguna manera, ¿no? Vale. Eso, bachillerato, de bachillerato a carrera, y la carrera que elegí en su momento, sin tener tampoco gran idea de lo que era Ajá. ni cómo era, fue ingeniería aeroespacial, aeronáutica, ¿no? Especialidad aeropuertos, ¿vale? Si me preguntas por qué elige esta carrera, Sí, eso iba a preguntarte, ¿por qué que es- elegís? ¿En qué momento se te ocurre decir, oye, pues ingeniería aeroespacial? sí, pues esa sería la siguiente pregunta que me he adelantado, ¿no? Ajá. Pues cuando terminas el bachillerato o cuando estás en bachillerato, la verdad es que yo veía que había unas asignaturas que me motivaban más, que en las bueno, que veía que había más retos para mí, me daban como cierta satisfacción, ¿no? Resolver ciertos problemas, Ujú. ciertos ejercicios. Y esas son pues las mates, la física, la tecnología. Entonces ya, de hecho, hice el bachillerato científico-tecnológico, ¿no? Vale. Y de ahí, pues, bueno, eso, me gustaban más esas asignaturas y me motivaban más. Y ya tenía claro que quería hacer una ingeniería, ¿no? Hablando Vale. con los profes de bachillerato, de las opciones que tenías y tal, pues quería hacer una ingeniería. Pues ¿cuál? No lo tenía claro. Entonces empiezas a mirar el catálogo de las ingenierías y bueno, vi ingeniería aeronáutica y dije, Dijiste, parece chulo, ¿no? esta suena muy bien. Y no conozco a mucha gente que sea aeronáutica, tiene pinta de que no haya mucha gente, digamos, muchos ingenieros aeronáuticos. Luego nos cuentas si realmente fue así o no. Claro, y tú dices, pues quizás tengo más posibilidades, ¿no? De cara a un futuro laboral, ¿no? Ujú. Porque, quieras o no, de ingenierías, pues cada año nos graduamos bastante gente de ingenierías, cada vez más, Mm. cada vez la gente es más consciente, cada vez tiene más formación, y entonces cuesta más destacar, ¿no? Bueno, pues yo vi esa carrera, vi más o menos las asignaturas que daban. Era un mundo desconocido para mí, la aeronáutica, sinceramente. No, claro, en bachillerato no ves nada, Ya. ni sabes nada de ello. Empecé a indagar un poquito, ver las asignaturas, vi cómo te lo vendían, ¿no? Un tanto por ciento de, De empleabilidad. sí, de empleabilidad, de éxito después de la carrera, ¿no? Que terminas trabajando, Ujú. los sueldos, una burrada que te ponían ahí una tabla y yo no sé a día de hoy de dónde sacan ¿De eso. dónde sacas esa ¿De tabla, dónde no? sacan esa tabla? Ni esos números, Está sinceramente. más inflado No que... es para meterme con la universidad, ni mucho No, menos. que va, no es persona. Porque No, 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 o sea, quiero decir, porque al final te da cosas positivas y luego hablaremos claro. de ello, pero tampoco es el camino de rosas o tan bonito como te pintan, ni los números son los que son realmente. Pero bueno, Ah, saca el lado oscuro, me gusta. sí, es la verdad, o sea, al final tampoco hay que engañar. eh, y bueno, ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo la carrera? pues normalmente son 4 años, pero bueno, como comprenderéis es una ingeniería bastante complicada. Ujú. Entonces estuve casi 5 años, creo que 4 años y un cuatrimestre Ujú. y algún otro de prácticas, por lo tanto, en general vendrían a ser unos 5 años, ¿vale? Que es lo común, ¿eh? O sea, Ujú. poca gente se la saca en En cuatro menos. años Mm. y la gente que lo hace es porque realmente es bastante brillante y tiene una mente envidiosa, la verdad. ¿Qué te llevas de la carrera? Pues sinceramente, aparte del conocimiento, porque claro, tu conocimiento de cuando sales de bachillerato es bastante, bueno, nivel básico, Ujú. pues te llevas bastante conocimiento de diferentes áreas, ¿no? Eso me ha gustado bastante, sinceramente, de la carrera, que es como que tocas un poco de todo. Supongo que en las ingenierías más que en otras carreras, Ujú. tocas un poco de todo.
Y eso está muy bien porque ahí es donde tú dices, hostia, pues esto me gusta más, esto me gusta menos, ¿no? Y puedes como enfocarte más a Claro, puedes especializarte, decidir. sí, Sí. especializarte en un lado o en otro, ¿no? Ujú. Y aparte de eso, pues la capacidad que te da, ¿no? De afrontar ciertas situaciones Ujú. que quizás, bueno, si no las has vivido, si no te enfrentan a ello, te costaría mucho más y te bloquearías o tirarías la toalla fácilmente, ¿no? Entonces te enseñan como una constancia, un trabajo duro y constante, ¿no? Ya, Y, sobre todo duro, ¿eh? sí, sí, y buscar soluciones a los problemas y no Claro, decir, no, no, es que yo esto no sé hacerlo o esto no me lo han explicado, pues me lavo las manos. No, claro, no, tienes que aprobar la asignatura, tienes que sacarte la carrera, claro. tienes que trabajar, porque también a nivel familiar no te puedes permitir, digamos, estar no sé cuántos años estudiando o sin generar dinero, Ingresos, claro. ingresos en casa. Mm, Al menos para mí no quería ser una carga más. claro, Mis padres ya habían hecho mucho por mí y por la familia, por sacar a la familia por delante. Entonces, llegaba un momento en que tenías que darles un retorno o al menos no ser una carga, ¿no? vale, Dejar de ser una carga. vale. Y eso. Pues muy bien, antes de continuar, para terminar el tema universidad, Sí. la gente estaba preguntando qué salidas tiene un ingeniero aeroespacial. Es decir, ¿qué es esto? Ingeniería aeroespacial dedicada a aeropuertos. ¿Qué es lo que... Sí, a ver, ¿Para qué te preparan ahí? dentro de la ingeniería aeroespacial o aeronáutica hay diferentes especialidades. Bueno, en, digamos, tenemos las especialidades de vehículos aeroespaciales y tecnología aeroespacial, que vendría a ser pues todo el tema de cohetes, Vale. ¿no? De aviones, la fabricación, el diseño de los aviones y tal, o de los aparatos que van al espacio. Luego está la especialidad de aeronavegación. Bueno, claro, yo todo esto hablo en mis tiempos cuando hice la carrera. A lo Claro, mejor claro. ahora habrá cambiado, habrán incorporado más. Y Vale. también hablo aquí a nivel de Cataluña y a nivel de las universidades que tengo aquí cerca de Barcelona. Ujú. No sé en otros lados, ¿eh? Entonces, te decía, en aeroespaciales estaba, digamos, vehículos y tecnología aeroespacial. Luego, otra especialidad era aeronavegación, que la aeronavegación se dedica más al tema de, bueno, todo lo que son rutas aéreas, todo lo que envuelve, digamos, la logística que hacen las compañías, ¿no? Para Vale. ti venderte un vuelo. Ujú. Todos los preparativos, todo el tema de, bueno, aeronavegación, eso, rutas y todo lo que conlleva la preparación ¿Cuál sería una salida profesional? ¿cuál? ¿De qué especialidad? Bueno, Sí, de... perdona, que me faltaba la especialidad que hice yo, Ujú. que es aeropuertos, ¿no? Ah, vale, perdón. Aeropuertos. Entonces, me dices, ¿cuál es la salida profesional? Por ejemplo, de un ingeniero de aeronavegación, pues podría trabajar en cualquier aerolínea digamos, de aviación, Ujú. pues diseñando rutas, haciendo cargas, calculando, ¿no? Pesos, Ujú. Vale. todo lo que es la documentación de los aviones, las aeronaves, todo lo que tiene que tener en regla, etcétera. Y en la especialidad de aeropuertos, pues vendría a ser, que sería mi especialidad, todo lo que es diseño, Ujú. mantenimiento, ejecución de obras, etcétera, de infraestructuras aeroportuarias. Es decir, cuando tú vas a construir un aeropuerto, Ujú. pues necesitas una persona, ¿no? Que te diseñe tanto lo que es el edificio, la terminal de los pasajeros, Mm, como vale. todo el englomerado de la infraestructura aeroportuaria, que es inmensa. No, O ya, sea, tiene yo, pinta. digamos, flipé, ¿no? Como nos decía un profesor, es una ciudad, o sea, un aeropuerto es una ciudad en pequeña escala Hostia. y tiene que tener todo lo que necesita una ciudad. Wow. Agua, electricidad, comunicaciones, eh, todo, suministros, todo Claro, tipo de suministros. Y aparte de esto, tiene que estar funcionando los 365 días al año sin parar, sin parar. sin Hay que parar. facturar. Esa es la diferencia bueno, de otros sectores, ¿no? No para, no para, siempre está en activo y entonces, pues, como te imaginarás, todas las infraestructuras, todos los suministros, todo lo que
lo que envuelve un aeropuerto Claro. está sobredimensionado, está, digamos, redundado, ¿no? Vale, claro, para Para la que alta no haya, disponibilidad, sí, ¿no? para que haya una disponibilidad muy grande. Que tiene que pasar varios factores, tiene que haber varios factores Ujú. para que un aeropuerto pare. O un tema de seguridad, que ahí cuando entra Ahí la es seguridad cuando... cortan todo, ¿no? Sí, tipo, por ejemplo, el COVID, ¿no? Durante el COVID sí que hubo... O tampoco, Sí, realmente. bueno, pero eso más que nada era una restricción de viajes. Me refería yo a tema de seguridad, pues cuando, por ejemplo, Ah, ya. detectan que hay un dron que está volando por la zona, Vale, pues el aeropuerto para, claro, ¿sabes? claro. Paran todas las maniobras porque, bueno, porque hay algo que puede Claro, es hacer de algo... esto la seguridad, ¿no? Muy bien, muy interesante. Esta es como la teoría, ¿no? Cuál es la salida profesional de un ingeniero, pero sabemos que la realidad es diferente, al menos la tuya. Sí, Entonces ahora vamos a movernos. Tú terminas la carrera, así es. ¿vale? ¿Dónde está esa tasa de empleabilidad? La sigo buscando yo también. La sigo buscando yo también. Cuéntanos un poco cómo fue en tu caso cuando terminaste la carrera, qué es lo que hiciste, Sí. Bueno, un poco esa transición. pues yo termino la carrera, Ujú. termino haciendo prácticas, de hecho alargué un poquito las prácticas, hice las curriculares y las extracurriculares, que no he hecho mención, ¿Dónde? pero estuve en AENA, Mm, en AENA, en el Departamento de Recursos Humanos, haciendo como cursos de formación sobre seguridad operacional, seguridad aeroportuaria, etcétera, todo temas de seguridad que necesitan conocer los empleados ujú. para realizar trabajos en el aeropuerto, ¿vale? Vale, Es decir, el aeropuerto es un de esto muy complejo y hay mucha normativa, muchas restricciones y digamos que los empleados pues tienen que estar bien formados o al menos tienen que tener conocimiento de las restricciones que hay y de cómo afecta eso a la maniobra de los, bueno, de es los decir, aeropuertos. aparte de los PRL básicos que hay que hacer, pues hay como unos cursos extra más Sí, o sea, específicos, los entiendo, para... PRLs vendría a ser más bien por tu seguridad, ¿no? Y lo que te rodea a ti, Vale, esto es más extenso y es cómo puedes tú afectar con una acción bueno, a la operativa del aeropuerto. O sea, literalmente puedes ocasionar una parada de todas las maniobras del aeropuerto si haces según qué acciones dentro de la plataforma, dentro del aeropuerto. claro. Porque imaginemos, pues tú estás haciendo unas obras, ¿no? Hay unas obras en la plataforma del aeropuerto, Ujú, digamos en el lado aire, ¿vale? El aeropuerto se separa en lado tierra, lado aire. ujú. Lado tierra vendría a ser lo que hay como pasajeros nos encontramos a la llegada del aeropuerto, una Vale. terminal, unos filtros, o sea, unos puestos de facturación, unos filtros de seguridad, unos filtros de pasaporte, todo esto es lado tierra Ujú. y una vez pasamos todos los controles, pasamos a la sala de embarque, ahí ya estamos en lado aire. Interesante. Y todo lo que hay detrás de la sala de embarque, es decir, la plataforma, el aeropuerto en sí, Ujú. las pistas, las calles de rodaje, etc. Entonces, si tú estás haciendo un trabajo en la plataforma, es decir, yo qué sé, estás pavimentando o estás pintando las líneas de una calle de rodaje. ¿En la plataforma te refieres al lado aire? O... Sí, la Vale, plataforma es donde ruedan los vale, aviones vale, o donde, digamos, sí, la parte donde tienes acceso a los aviones. vale. Entonces, si tú estás realizando un trabajo ahí, tienes que tener varias medidas de seguridad. Tú no puedes entrar en ciertas áreas, no puedes entrar en una calle de rodaje sin pedir permiso. Ujú. Todo está controlado por la torre de control, todo está supervisado, eh, todo está enumerado, es decir, si tú tienes un vehículo, te mueves por ahí, está enumerado, Mm. tiene una señalización, te tienen que dar permiso, tú tienes que hacer pedir un permiso previo a la torre, es decir, hay una logística bastante Bastante complicada, compleja, ¿eh? claro. Entonces, claro, tú estás trabajando ahí como trabajador y te crees que estás trabajando como en la obra fuera, digamos, en, Ujú. en, en la calle y no es así, porque ya te digo, una acción tuya, tú haces un paso más o te metes a cierta distancia digamos, pues de una pista o de una calle de rodaje y automáticamente saltan las alarmas y torre de control para las maniobras Ostras. y claro, es muy complicado, ¿eh? Que no O es tan sea, sencillo como llego, cojo el taxi y me voy, ¿no? Que ahí hay una logística no, detrás. sí, hay bastante chicha y ya te digo, sobre todo a nivel de seguridad Ostras. aeroportuaria o seguridad.
aeronáutica. Pues hay mucho que estudiar, hay mucho conocimiento y mucho que tener en cuenta, sobre todo, ¿sabes? Entonces, Muy pues bien. nada, volviendo un poco hacia atrás, pues yo lo que hacía era estos cursos, ¿no? De decir, vale, pues si estoy haciendo unos trabajos aquí, pues cojo yo la normativa. Teníamos como un manual, ¿no? De la UACI, el anexo 14 de la UACI, que es como la Biblia Ostras. de todas las, digamos... No, pero el nombre impone ya. sí, bueno, es una organización internacional, ¿no? Que define, pues, digamos, recomienda Ujú. ciertas, bueno, acciones o seguridades que hay que tomar para realizar cualquier cosa en el aeropuerto, ¿no? Vale. Entonces, de ahí pues sacas las normativas, ¿no? Es decir, no puedes estar a X metros de un avión en marcha, no puedes Vale, entrar sí. a una calle de rodaje, no puedes, tienes que pedir permiso a torre para que puedas cruzar, no sé qué, bueno, ciertas normativas que hay que cumplir, ¿no? ¿Y es estándar a nivel, o sea, internacional o Sí, solamente es...? Vale. no, es estándar a nivel o sea, internacional, se suele cumplir bastante bien. Es verdad que Estados Unidos funciona un poquito diferente, hay unas normas que pueden cambiar ligeramente, Sí, siempre funciona sí, diferente Estados Unidos. pero en general todos cumplen lo mismo. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a movernos. Sí. Terminan las prácticas. Estás como 4 o 5 meses, más o menos. Pues no recuerdo bien ahora cuánto estuve porque creo que eran un curriculares, es decir, 4 meses, pero yo hice algo más porque me gustaba, estaba cómodo, estaba, Y como decía, eran remuneradas, ¿no? Supongo. En la universidad sí, son remuneradas siempre. sí, Vale, vale. bueno, depende de qué carrera. Nosotros, por suerte, en Sí. las ingenierías eran remuneradas. Bueno, por suerte, a ver, Ya, quiero a ver, decir, estás claro. trabajando al final. Sí, Es claro, verdad claro. que estás en un proceso de formación, Mm, pero tú estás realizando bueno, un trabajo que menos claro, claro, que pagarte que la que gasolina, te lo porque al paguen. final lo único que te pagaban era la gasolina y el transporte, Ya. básicamente. Tampoco era nada. Entonces, yo termino ese periodo, Ujú. no sé cuántos meses exactamente, pero no sé, a lo mejor sus 2 cuatris, sus 8 meses, a lo mejor estuve ahí. Vale. Sí, 8 o 9 meses O sea, estuve. ya recabas algo de experiencia al final con eso. Sí, sí, sí. O sea, claro, estás en una oficina, te relacionas con compañeros, bueno, tienes que preguntar, tienes que buscarte un poco la vida, ver cómo Claro. funciona, Y haces tienes que algo de aprender, currículum con esto. sí, tienes que aprender el funcionamiento de la empresa, tienes que conocer a los diferentes departamentos, interaccionar con ellos, etcétera. Y bueno, pues eso te da bueno, al menos estar en una oficina, porque hasta ahora estabas Mm. en un aula y estabas detrás de un portátil o detrás mirando la pizarra, ¿no? ¿Y una vez terminas? Pues una vez terminas, ahí ya se complica un poco la cosa, Ujú. porque te encuentras bastante perdido vale, ahora, ¿por dónde empiezo, no? Claro, yo en mi caso, mucha gente de otras menciones, por ejemplo, aeronavegación o otras carreras, Ujú. la suerte que tienen es, bueno, aprovechar o sea, las prácticas para poder enlazar al mundo laboral. Vale. Que creo que este punto hay que remarcarlo. O sea, yo aconsejo a todo el mundo que pueda hacer prácticas que haga prácticas y intentar hacerlo lo mejor posible y intentar buscar un sitio donde haga las prácticas con la previsión de que te puedan ampliar a un contrato normal Ujú. después de tu periodo de prácticas. En mi caso no era posible porque AENA es una empresa pública, bueno, pública. Han vendido la mitad, pero bueno, ahí no vamos a entrar. Vale. Sigue siendo Semipública. oficialmente, sí, sigue siendo pública, ¿no? El 51% es del Estado Ujú. y bueno, anteriormente era el 100%. Y para acceder, pues es como acceder a un puesto, ¿no? De Bueno, Bueno, público, sí. Tienes que sí, hacer como un examen, sí, supongo, una sí. especie de oposiciones Ahí está, y... Vale. ahí está. Salen oposiciones, bueno, salen plazas, convocan ¿Te unos presentaste a exámenes. las oposiciones estas? Me he presentado un par, creo, sí. Mm. Sí, de algunos trabajos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, que no tenían mucho que ver, pero bueno, me aconsejaron
que si entraba en AENA podía luego cambiarme. Entonces dije, bueno, mientras estaba con la carrera, dije, pues Vale. voy a probar. Y probé a hacer un par de exámenes, pero ¿qué pasa? Que, bueno, sale una plaza en el aeropuerto de Barcelona, se presentan 6.000 personas, vienen Ostras. desde Tenerife, vienen de Canarias, vienen de Galicia, vienen de... Bueno, claro. Entonces, como comprenderás, es muy complicado entrar, Ya. tienes que hacer unos muy buenos exámenes y aparte de eso luego hay una entrevista de trabajo y tal. Y bueno, total, que yo, como todavía estaba ahí de esto, no, bueno, la cantidad de gente y todo, pues no conseguí prosperar en ninguna de las dos oposiciones Vale. y ahí se quedó la cosa. Entonces, claro, yo donde hacía las prácticas era complicado acceder sin hacer estas oposiciones, ¿no? Que salga una plaza. Entonces ahí pues me veía un poco vendido porque digamos, el enlace ese que tienes entre el mundo académico y el mundo laboral, que son las prácticas, Se rompió. se rompe ahí. Mm. Entonces, ¿qué? Me pongo a buscar yo por mi cuenta. Vale. ¿Tienes ¿Por una... dónde empiezas? ¿Cómo es esa búsqueda de trabajo? Bueno, empiezas por ¿Plataformas o...? intentar hacerte un currículum, digamos, actual, ¿no? Que llame la atención. Bueno, empiezas a buscar todos los tips, ¿no? De lo que hay que poner en un currículum, el formato, el no sé qué. Claro. Darte de alta en las plataformas como, qué sé, InfoJobs, LinkedIn y estas plataformas de búsqueda de empleo. Y bueno, claro, y la experiencia que tienes ahí es la carrera y las prácticas y algún que otro trabajo en otro ámbito, ¿no? Porque yo también he sido monitor de tiempo libre. Vale. Que bueno, que quieras o no, en algunos trabajos pues se ha valorado positivamente. Me ha sorprendido porque Ujú. cuando, digamos, he ido a hacer una entrevista de trabajo, me han comentado, hostia, y cuéntanos sobre este periodo, ¿no? de monitor y qué hacías y cómo te organizabas y no sé qué. Y me sorprendía porque yo al principio era como, no sé si ponerlo en el currículum o no, porque es algo que no tiene nada que ver con mi perfil profesional. Claro, Pero, tú ibas pero para bueno, algo más técnico, claro. sí, pero tampoco tenía mucha más Ya, experiencia. ya. Entonces, pues bueno, pues en algunas entrevistas me ayudó y en otras, pues bueno, no le dieron más importancia. Es decir, creo que todos me he pasado un poco por esto. ¿Funciona vale, voy a hacerme un currículum, bueno, voy a ver el formato, voy a enviarlo aquí, voy a enviarlo allí? ¿Este formato de búsqueda de trabajo funciona realmente o...? Sinceramente, Ujú. pienso que no funciona. O sea, o tienes un buen currículum, es decir, tienes una experiencia constatable en alguna empresa, Vale. un periodo donde tú detallas las funciones y cuadran con el puesto, digamos, al que opositas, Ujú. o si no, tu currículum pasa a un segundo plano. Es decir, por muy bonito que sea, por muy, Claro, tengo una pila aquí por de muy currículums y es uno llamativo, más. sí. Ya. Si no tienes, digamos, bueno, cierta experiencia o ciertas habilidades que te piden en ese puesto, que hayas podido, digamos, desarrollar en una experiencia anterior, difícilmente te llamen ni siquiera. Y, y aparte de eso, también creo que lo más fácil es mediante el conocer a gente, sinceramente. O sea, si tú conoces a El boca a alguien en una boca. empresa, sí, si conoces a alguien en una empresa, un amigo tuyo, un conocido, lo que sea, te dice, oye, pues mi empresa estamos buscando gente, no sé qué, tal. Quizás es más fácil entrar que tú por tu cuenta, ver una oferta en LinkedIn, aplicar y esperar todo el proceso. Vale, haces una carrera, haces unas prácticas, se rompe un poco el enlace este de hago unas prácticas y empiezo a trabajar en una empresa cualquiera, y estás durante un tiempo en esa búsqueda de trabajo, ¿no? Vale, hago este currículum, ando por aquí, hablo con este. ¿Cuánto tiempo, más o menos, aproximadamente? ¿Y cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿qué haces para salir de esa situación? Em, a ver, estuve, no sé qué decirte, a lo mejor un par de meses o 3 en Ujú. esta búsqueda activa, ¿no? De cada día abro el LinkedIn, abro el InfoJobs, miro las ofertas, miro algo que me cuadre con mi perfil, envío currículums, incluso yendo en persona a ciertas empresas, ¿no? Que consideraba que quizás mm, tendrían algún puesto para mí. Ujú. Bueno, estoy a eso, un par de meses o 3, pero veía que
que no tenía resultado la cosa, que no me llamaban de nada. Las veces que me han llamado han sido para ofrecerme como unas prácticas, no sé qué, Claro. en otro lado encima que te tenías que desplazar. Y dije, ostras, esto no está funcionando, esto no va bien, Ya. tenemos que hacer un cambio, ¿vale? Y entonces, pues, bueno, siguiente etapa de mi vida, que Ujú, supongo que algo me querías preguntar también. ujú. Con un amigo decimos, hemos terminado la carrera, vamos a ver qué hay fuera, ¿no? De España, Vamos a trabajar al extranjero. vamos a trabajar al extranjero, ¿no? Nosotros ilusos, todo Ajá. ilusionados, ¿no? Creíamos que, bueno, que con nuestra carrera y nuestros estudios era más que suficiente. Un poco ingenuo por nuestra parte, porque si aquí no estaba funcionando, ¿por qué iba a funcionar en otro lado? Ya. Es verdad Ajá. que mi amigo pues sí que tenía un poquito más de experiencia con las prácticas o en alguna empresa de aquí, pues consiguió enganchar, ¿no? Mm, Pero tampoco estaba a gusto, ¿no? Y dijimos, vale, pues vamos a probar fuera y decidimos irnos a Francia, ¿vale? ¿Por qué Francia? Bueno, porque el francés no era algo que nos resultara muy complicado, porque teníamos unos amigos ahí vale. y tal, entonces pues tienes digamos, un punto de apoyo donde Claro, poder... tienes un enganche para decir, Sí, pues voy a probar aquí. En exacto. lugar de irte a, yo que sé, a Estonia. Sí, Claro. también luego yo tenía familia también más arriba de donde estábamos, en París tenía a mi hermano y tengo más familia por ahí, y dije, bueno, si algún día de esto, pues ¿Dónde sale fuisteis? algo. Nosotros fuimos a un pueblo o ciudad Ujú, llamado Belfort, que ujú. no está lejos de Estrasburgo, ¿vale? Está, digamos, de Lyon Vale. a, qué sé, 3 horas puede ser de Lyon hacia el norte, tocando lo que sería Suiza, Basilea y Alemania, ¿no? Vale. Entonces, pues nos vamos ahí, todo diferente, obviamente, el clima, el ambiente, la gente. Al principio fuimos en verano, tengo que decir, bueno, primavera, ¿no? Ujú. Si no recuerdo mal, fue, sí, en primavera, algo de abril, no sé cuánto de abril. Entonces, bueno, ha empezado a hacer buen tiempo, es verdad que hacía más frío que aquí, pero bueno, Conocíais gente allí ya, supongo, y... conocíamos un par de amigos. Bueno, Vale. un amigo, el otro estaba en otra ciudad más abajo. Entonces, pues fuimos, digamos, a su casa porque él estaba viviendo solo, Vale. estaba alquilando un estudio y Ujú. fuimos a vivir con él, ¿no? Con la idea de buscar trabajo y trabajar O sea, ahí. que alojamiento ya teníais, por lo menos, esa parte estaba cubierta, por lo menos. Sí, 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 Claro, sí, no fuimos totalmente a tirarnos a la piscina vacía, claro. sino que al menos fuimos bueno, pues eso, conocido, un amigo Vale. que estaba ahí, de hecho le preguntábamos qué tal, no sé qué, dijo, bien, veniros, porque él también estaba ahí bastante de esto, aislado, ¿no? Y dijo, pues, veniros aquí, que yo tengo sitio en casa, podéis estar conmigo, tal, y podemos, bueno, convivir juntos. Y eso hicimos, y nada. Sé que llegasteis y, bueno, es decir, empezasteis a trabajar en alguna empresa, por lo que me comentaste. ¿Cómo es ese proceso de, vale, llego a un sitio donde no conozco absolutamente a nada ni a nadie? Bueno, a ver, tenéis a vuestro colega, pero supongo que es otro sector. ¿Y cómo es el encontrar ese primer trabajo y cómo fue tu experiencia? Un poco cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, nosotros llegamos ahí, lo que te decía, el primer periodo era como más bien parecido a unas vacaciones. Teníamos unos ahorros, Todo guay de sí, momento. teníamos unos ahorros y fuimos ahí a pasar un periodo como de probar, que básicamente, pues eso, era ir por aquí, ir por allá, conocer sitios, visitar, tal, ver qué empresas había, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y después de, bueno, pues unos días dijimos, vale, pues vamos a empezar a buscar trabajo. Y para empezar, sabíamos que era complicado, ¿no? De conseguir algo directamente de lo que hemos estudiado, ¿no? Como ingenieros. Dijimos, bueno, pues vamos a buscar algo temporal, ¿Vale? de lo que sea, y mientras hacemos el proceso de seguir la búsqueda De en acuerdo. algo más técnico, más... Vamos a generar algo de ingresos antes, porque ahí si no, está, sí, no... sí, sí, Se nos acaban porque... los ahorros y... Correcto, correcto. Vale, Había que pagar unos gastos y tal, y no, claro. no podíamos estar solamente tirando de ahorros y dijimos, bueno, pues a dedicarnos de lo que sea y luego ya
ya cambiamos si sale la oportunidad. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue apuntarnos a ETTs. Fuimos a ETTs y, bueno, ¿Presencialmente o cómo? presencialmente, sí. Os plantaste ahí presencialmente con el Sí, currículum, sí. oye, vengo Sí, en francés. primero de todo traducimos el currículum Claro. al francés, que eso ya fue un poco de esto, ¿no? Un poco aventura, porque Claro. tanto yo como mis dos otros amigos, pues quizás hablar o entender, sí que más o menos, bueno, hablar todavía no, el primer paso era entender, sí que entendíamos, hablar, bueno, nos defendíamos, pero lo justo, Vale. pero lo que es el escrito, la compresión escrita o lectora, pues evidentemente no teníamos porque lo único que hemos hecho de francés ha sido en la Ya, ESO. que estuvimos juntos y no Sí, hicimos nada. estuvimos viendo películas subtituladas, o sea Ajá. que por un lado bueno, es una lástima porque realmente cualquier idioma te Claro. abre mucho. Ahora me doy cuenta, o sea, lo que estábamos diciendo, estábamos viendo películas y decíamos, guau, qué guay, ¿no? Francés porque vemos solo películas, pero Claro. no, lo suyo es ponerse en serio y poder coger el idioma. Que otro tema es que sea la manera adecuada de estudiar un idioma, pero Bueno, bueno. eso ya es otro tema Es que da otro para tema. otro Sí. podcast. Bueno, total. Volviendo a lo nuestro, Ajá. digamos, con nuestro francés, traducimos con el Google y un poco más, Ajá. y con la ayuda del colega que ya llevaba más tiempo y tal, bueno, nos fuimos a las ETTs presencialmente con el currículum en mano. Os Oye, plantáis ahí. sí, buenos días, venimos a buscar trabajo. ¿Cuál es vuestro de esto? Perfil, ¿no? ¿Cuál es vuestro Ujú. sector? Bueno, nos da igual un poco, tal, no sé qué, de lo que sea, porque actualmente, no sé qué, venimos de España, tal, y estamos buscando trabajo de lo que sea, porque, bueno, necesitamos generar ingresos rápidos. Y bueno, pues de estas que en una de las ETTs trabajaba para una empresa importante, Ujú. ahí situada en Mobiliar, que era un pueblo al lado de donde vivíamos, donde estaba la fábrica de Peugeot, PSA. Vale. Grupo PSA, que son Citroën y Peugeot. Ujú. Entonces estaba ahí pues toda la que sería la producción de este grupo, ahí. Entonces esta ETT trabajaba para esta empresa y pues le buscaba trabajadores y nos dijeron, vale, pues sí, hay puestos, hay puestos para vosotros de operarios Ujú. en la fábrica de montaje de coches Ajá. de Peugeot y Citroën, el grupo PSA. Dijimos, hostia, qué bien, qué rápido esto, ¿no? Qué ¿Esto fue a los guay. pocos días de llegar o Bueno, estuvisteis un buen rato? fue lo que te digo, primero hicimos como un periodo así de adaptación, de Vale. conocer y tal, pero quizás, yo qué sé, 15 días, un mes o Ah, así. bueno, más o menos Sí, relativamente rápido. sí. Y antes de entrar al puesto en sí, quería preguntar, ¿cómo fue la acogida? Es decir, ¿cómo fue la acogida de un español ingeniero que viene a buscar trabajo aquí? ¿Cómo os percibían desde fuera? Sinceramente, o sea, a ver, a las ETTs le importaba bien poco tu perfil o lo que de esto porque Iban a saco. iban a saco, Vale. necesitaban trabajadores. Esta empresa tiene muchos trabajadores, tiene 3 turnos, no paran, tiene turno de mañana, tarde y noche y necesita constantemente trabajadores porque la gente, pues, Como bueno, si eres Bill Gates. exacto. Me da igual Vale. tu background, que yo lo que necesito es un operario. Al final, un operario no necesita grandes cosas y además te forman ellos ahí porque es una cadena de producción que te tienen que formar en la manera en la que trabajan ellos. Entonces, cogen y nos dicen, bueno, hacemos digamos, una prueba rápida escrita bueno, de vuestros conocimientos, Ujú. un poquito de todo, ¿no? Generar un poquito de mates básicas, como cálculo de áreas o no sé qué, de algún cuadrado y no sé qué. Vale. O lógicas o series de no sé qué. Bueno, para ver un poquito tú de esto. Y algo de francés, pero nada, muy básico. Muy básico, Muy ¿no? básico, muy básico. Entonces haces la prueba esa, te lo dicen al momento, te dicen, vale, está ok, ¿O no? siguiente. He dicho que no se lo miran ni Ya. mucho. Y te dicen, vale, pues aquí tienes tu ropa de trabajo. Ajá. Mañana empieza tu primer día. Ostras, así tal cual, ¿eh? Sí, sí, sí. Te cogen ahí, te dan los EPIs, ¿no? Las botas de seguridad, tu outfit, tu Ajá. sudadera y tu pantalón y no sé qué. Y te dicen, mañana bueno, hay turno de mañana, turno de tarde, te dicen qué prefieres elegir, o turno de fin de semana. Y bueno, perdón, turno rotativo, Ujú. es decir, una semana por la mañana, una semana por la tarde, Vale. o
turno fijo por la noche o turno fin de semanas, ¿vale? Hay Vale. como 4 turnos, ¿vale? Entonces, bueno, tú dices, pues vale, pues yo, o el turno rotativo, el turno fin de semana es que suena bien, ¿no? Trabajo fin de semana y luego toda la semana free. Eh, vale, pues lógicamente donde había más rotación, donde había más puestos era en el turno rotativo Claro. y te meten ahí, empiezas a hacer una formación, estás 2 semanas formándote, una semana, digamos, como un poquito más teórica y una segunda semana más práctica. Esto ya Vale. dentro de Dentro ya de la empresa, Vale. sí, bueno, de la fábrica de montaje. Vale. Entonces tienes ahí un formador, no sé qué. La verdad es que muy bien porque haces grupo, conoces a gente, empiezas a relacionarte con los ¿Qué compañeros. perfiles había allí? Eh, Sinceramente había un poco de todo. O sea, quiero decir, no había ningún técnico, obviamente. No había ningún Ingeniero ingeniero, ni mucho menos. español, Sí, de aparte de hecho, vosotros dos. cuando el formador nos preguntaba más o menos, bueno, explicar quién sois y dónde venís y tal, y decíamos, bueno, nosotros somos españoles y somos ingenieros, tal. Y dice, "¿Pero qué hacéis aquí?" Os habéis perdido. Y nosotros, bueno, es algo temporal y tal. Y dice, bueno, vale. Pero sí, la mayoría de la gente venía a lo que venía, digamos, a un trabajo, a Claro. generar unos ingresos eh, Y ya está. sí, con experiencias en otras cosas, Ya. en otros mundos laborales que no tenían nada que ver, pero era la opción rápida y fácil de generar dinero. Vale. ¿Cómo es tu primer día? Es decir, vaya, te has formado una semana, 2 semanas. Sí. ¿Qué funciones específicas teníais ahí? Claro, depende del puesto. O sea, no sé si os hacéis una idea, pero una cadena de montaje de coches Ajá. vendría a ser como lo que vemos en el programa este de D-Max de cómo lo hacen. No sé si Vale. habéis visto alguna vez cómo es una fábrica de Sí, coches sí, por sí. dentro. Ajá. O sea, son unas cintas donde los coches, para llamarlos de una forma, porque son a veces solo chasis, empieza por solo chasis, Claro, son las piezas. sí, se eleva en esa cinta y se va moviendo, ¿vale? Entonces, cada X metros hay una persona haciendo una función específica, Vale. ¿vale? Y entonces es una línea súper larga donde cada uno va haciendo una función y el coche se va moviendo, ¿vale? Está colgado arriba y se va moviendo. Ajá. Y tú, pues si te toca colocarle las ruedas, tu función es coger la rueda, colocarle las ruedas y apretarle los tornillos. El siguiente, si su función es, yo qué sé, eh, probar la radio, entra en el coche, prueba la radio, hace las 4 de estos y siguiente. El otro, pues tiene que conectar los cables del asiento con el de esto. Vale, pues conecta los cables del Ostras. asiento, O sea que hay ¿no? bastantes Sí, diferentes sí, hay un montón funciones. de puestos. O sea, quiero Ujú. decir, piensa que el coche es solo una carcasa metálica, que primero pasa unos procesos de fabricación de ese metal, ¿no? Que Vale. está en otra nave. Digamos, pues pasa todo el tema de calor, frío, lo pintan, no sé qué, le dan todo de esto a la chapa y luego le van montando las piezas paso a paso. Vale. Le van montando, pues ahora los asientos, ahora las ruedas, ahora no sé qué, ahora el motor, ¿Y tú ahora... hacías solamente una función o hacías varias Tú habitualmente? haces una única función y te Ostras. entrenan para hacer esa función en el mínimo tiempo posible, ¿vale? Es Master and Commander de esa función en O sea, específico, montar la rueda. eres un robot. Literalmente eres un robot. Ya. De hecho, estas funciones se acabarán sustituyendo por Claro. una máquina. O sea, Se iba a preguntarte, es decir, supongo que esto. esto está evolucionando, cada vez hay más puestos automáticos que lo hace un robot o robots colaborativos que llamamos, que una persona utiliza el robot y lo único que tiene que manejar el robot y él ya hace la función. Aunque me sorprende, no sé, curiosidad, que o sea, PSA, ¿no? Es decir, está hablando de SEAT, ¿no? Que es una marca bastante Seat, no, reconocida, ¿no? Peugeot y Peugeot, Citroën. perdona, Peugeot. Peugeot y Citroën, sí. Y Citroën, una marca bastante reconocida también en Francia, Sí. que aún no haya robots para este tipo de cosas. No, sí que hay, ¿eh? O sea, tú entras a la línea de producción, está todo automatizado. Vale. Lo único que hay funciones, o sea, las funciones estas, digamos, en cada puesto, Ujú. que todavía no consiguen tener la precisión o la tecnología es muy cara Vale. comparada con la mano de obra humana, Claro. ¿no? Para realizar esta función. Es Vale. decir, si yo tengo que coger un asiento, ponerlo dentro del habitáculo, conectar debajo del asiento unos cables, Ya. claro, un robot
es bastante complejo de que te haga esa función sin dañarte el coche, sin Claro. poder entrar en esos huecos, en agacharse de esa manera. Es bastante complejo, o sea, no es Vale, tan sencillo. vale. Entonces, tú te conviertes en un robot, literalmente, y no puedes parar. Literalmente tienes como 20 segundos por coche. O sea, tu Ujú. coche, tu sitio de trabajo, digamos, tienes unos 10 metros, no, menos de 10 metros, yo diría. 5 metros 5 quizás. metros o así, entre 5 y 10 metros, en los que tú te puedes ir desplazando lateralmente con la cinta, ¿vale? La cinta se va moviendo y tú te vas moviendo haciendo la función. Esa es Vale. otra. O te montas dentro de la cinta y vas haciendo Ostras. la función. Sí, sí, sí. No para. Es un poco aquí No Tomb para. Raider, ¿eh? Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, la función que hacía era colocar unos asientos, ¿vale? Ajá. Bajaban unos asientos en un ascensor, cogía un robot, hacía lo que decíamos de un robot colaborativo, Vale. hacía palanca, ¿no? Para coger esos asientos y metía esos asientos dentro del habitáculo y los anclaba. Vale. Los bajaba hasta que hagan clac y los conectaba a unos cables Ostras. y apretaba bueno, como un de esto de apretar tornillos, ¿no? Vale. Un aparato, apretaba los tornillos para que quedaran fijos. Todo este proceso en 20 segundos. Ah, muy bien. Y tienes que hacer uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, durante 7 horas y media, porque en Vale. Francia son 7 horas y media de trabajo. Aquí estamos en ello. Ujú. Eh, con una parada de 10 minutos cada 2 horas. 10 minutos cada 2 horas. Sí. ¿Y hay una para general para comer o no? ¿O es 10 minutos cada dos 10 horas? Sí. minutos. Gestiónatelo como tú quieras. Ostras. De hecho, casi casi que a veces, depende de qué puesto, no te da tiempo ni para salir de tu línea. Es decir, el área de descanso y tu línea te dan esos 10 minutos 10 minutos para para ir, que llegar y volver. hacerte un bocata o lo que sea y Es que no rápidamente. llegas, no llegas de verdad. Hay puestos que no llegan al área de descanso en esos 10 minutos para ¿Y hacerse un esa gente café. cómo come entonces? No come. Se traen el bocata y se lo comen ahí en la línea. Ostras. Bastante complicado, la verdad. Entonces, a nivel de condiciones laborales, ¿qué sensaciones te dieron de...? Bueno, al principio era divertido porque era un mundo Claro, desconocido, veías pues eso, lo que es la producción por dentro, veías la fábrica, la verdad es que lo que te decía antes, tecnológicamente eso era impresionante, impresiona, me y imagino, claro. impresiona y había mucho bueno, que dices, wow, pero tú como operario trabajando Cuando llevas ahí, ya unos cuantos días mirabas la hora con la y palanca y el robot mirabas la colaborativo hora y no pasaba el tiempo, y no tío. pasaba, No pasaba claro, el tiempo, no claro. pasaba el tiempo. Y a nivel salarial, bueno, sueldo base en Vale, Francia, que es más que aquí, un poquito más que el sueldo base, quizás unos 100 euros más que el sueldo base, por ahí, más o mil menos. quinientos Vale, algo. vale. Entonces, bueno, Vosotros paralelamente, es decir, estáis trabajando aquí y paralelamente seguís buscando, supongo, echando currículum para... obviamente, ¿Os sale alguna obviamente, oferta de lo vuestro? no, 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 nosotros era buscar, buscar, buscar y tampoco... Malheureusement... Exacto. Tú enviabas currículum y la respuesta era malheureusement votre candidature n'est pas passée. Lamentablemente no... Sí. Ya. Vuestra candidatura no ha pasado al siguiente proceso de selección. Vale, entonces tú estás en Belfort con tu amigo de aventura aquí un poco a ver qué sale. Sí. ¿Estáis un año más o menos? Bueno, mi O colega estuvo menos, yo estuve casi un año, si no casi llega un un año, año. pero casi un año. Em, ¿Y, y Dime. vuelves para aquí? Sí, ¿O... bueno, después de todo este proceso no estuvimos perdón, para volver un poquito hacia atrás, estuvimos Vale, en este trabajo, estuvimos un tiempo. Mi amigo creo que estuvo en las 2 semanas de formación y la primera semana después de que era ya de trabajo, dijo, ya esto no es para mí. claro. Yo completé el mes, completé las dos Bueno, semanas de formación más 2 semanas de esto not bad. y dije, esto no es para mí. Obviamente yo no soy un robot, acababa hecho polvo, no se me pasaba el tiempo, no estaba a gusto, me dejaba físicamente la espalda y las cervicales. eh, Además, los turnos eran rotativos, eso era mortal. Es decir, cuando te tocaba en el turno de mañana empezabas a las 5:17 y a las 5:17 no quiere decir
a las 5:17 me estoy cambiando, sino a Ya. las 5:17 tienes que estar ya preparado con el robot en Con mano el robot para... colaborativo. Sí, esa es otra, que suena la alarma un minuto antes de que empiece el de esto, o sea, la alarma, Vale, digamos, para que estés en tu puesto. claro. Entonces, claro, lo que más nos chocó fue como uno de los días, ¿no? Que íbamos para allá y a las 5 de la mañana, un frío, o sea, estaba todo oscuro, la gente, digamos, con capuchas, con los auriculares, yendo, ¿no? A coger el autocar, porque había un autocar que te llevaba del pueblo a la fábrica, y veías a la gente, tío, o sea, una imagen que nos impactó muchísimo. Era como, ¿sabes las típicas películas estas futuristas, ¿no? Ujú. Que, Que van que como está ganado todo, ahí sí, está todos todo en... automatizado y la gente tiene unas ciertas funciones y no se sobresale de eso? Muy Black Pues, Mirror, ¿no? pues eso, tío. O sea, veías a la gente literalmente con su capucha, sus cascos, iba ta, 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 se sentaba en el bus, se quedaba En ese así. momento, ¿tú qué piensas después de 5 años de carrera de ingeniería? Estar ¿Qué ahí... hago aquí? O sea, esto no es para mí. ¿Qué hago aquí, tío? Yo no quiero esto. Yo no quiero que mi vida sea esto. Levantarme a las 4 de la mañana. Es que levantarme, pero es que a veces no conseguías ni dormir. O sea, a las 4 de la mañana, ¿cuándo vas a dormir? Hecho polvo, no era viable. Es verdad que, bueno, pues si te encuentras en una situación de tu vida que no te queda otra y necesitas generar ingresos, pues te toca pechugar, pero nosotros creíamos que bueno, que podíamos tener algo un poquito en mejores condiciones, ¿no? ¿Cuándo empiezas a ver la luz, tú? ¿A qué te refieres? Es decir, una vez terminas este trabajo, entiendo que hay algún momento en que empiezas a ver la luz. Después de tanta oscuridad, tanta oscuridad. Ah, después de todo este Claro. proceso. Ah, bueno, es que es muy largo. O sea, quiero Ajá. decir, pasa esto, estoy unos cuantos meses ahí más en Francia intentando mirar otra cosa, algo que me genere ingresos mientras. Empecé unos días en un hotel como recepcionista. Mm, También vi bueno, que es que los turnos rotativos eran bastante complicados. O sea, tener que ir o de noche, en este caso, era de noche o de mañana, te cambiaba todo el ritmo de vida y la verdad es que hay gente que le va bien, pero la verdad es que a mí me mataba. ujú. Tampoco acabó de funcionar y dije, mira, ¿sabes qué? Después de unos meses me vuelvo, tío, para España. Se acabó la aventurita, Sí. ¿no? Bueno, antes que eso, intenté entrar formarme en el idioma, en francés, ¿no? Coger una base de francés para decir a ver si es que el problema es en En el en idioma. el idioma. También empecé a hacer, digamos, unas clases de francés y tal. Y llegó un momento que dije, Que al final lo intentaste, sí, ¿no? Pero no, eso no... dije, creo que no está funcionando esto. Mi colega ya se había vuelto para España. Estaba ahí yo y el otro chaval. Y dijimos, vale, pues dije, vuelvo. Vuelvo. Vuelvo bastante decepcionado, bastante mal. Ya me imagino. La verdad que anímicamente estaba bastante mal. Pasé como un periodo así de depresión después de esto, porque era como, hostia, ¿qué hago yo ahora con mi vida? Una crisis existencial, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? Claro. Después de tantos años estudiando, no me está saliendo nada de lo mío. ¿Qué hago con mi vida, tío? Bueno, hemos hecho una pequeña paradita, una pequeña pausa. Sí, me estaba alargando un poco el No, discurso. no te preocupes. Al final estamos hablando de, bueno, de la transición esta, ¿no? De, vale, he terminado mi carrera, mis prácticas, me voy a buscar trabajo, no encuentro nada, me voy a trabajar al extranjero. Esa experiencia, ese lado oscuro de trabajar en el extranjero que nadie te cuenta. Sí, bueno, recalcar sobre todo que esta ha sido mi experiencia vital, o sea, Claro, quiero decir, no estoy aquí yo desanimando a nadie, ni estoy diciendo cómo tienen que hacer las cosas por nadie, supuesto. simplemente que cada uno tiene sus experiencias, ¿no? Su manera de haberlo vivido. Yo lo he Ujú. vivido de esta manera y lo he hecho de esta manera, pero que quizás hecho de otra forma y a lo mejor de otra manera, ¿no? De ir con algo de aquí ya y tal, Claro. sale diferente, Claro, porque obviamente. quizás influyó el hecho de que quizás allí pues no había salidas para lo que para los Sí, perfiles buscar. o el Claro, idioma. Hubo claro, claro. factores ahí quizás que... Yo si ahora mismo tuviera que volver para atrás y tenía que o sea, tuviera que hacer el mismo proceso, quizás lo que haría sería
una búsqueda intensiva desde aquí, Ujú, ¿no? De empresas y sectores y lugares de donde hay esas empresas, ¿no? ujú. Antes de ir ahí. O sea, harías la Incluso búsqueda desde aquí. haría la búsqueda desde aquí, haría las entrevistas desde aquí. Si me ofrecen algo con cara y ojos con lo que me permita moverme, pues sí que me movería. ¿Verdad? Pues bueno, cada cosa es una experiencia y al final se aprende de todo. De todo este proceso, quizás, digamos, lo que hemos aprendido ha sido, bueno, primero el idioma, porque quieras o no, Importante, ¿no? hemos ganado mucho en el idioma y bueno, a día de hoy puedo mantener una conversación en francés, puedo trabajar de ello. De hecho, en el siguiente trabajo que Ahora tengo, vamos a ello. sí, Si que te ahora parece, vamos ya a ello. saltamos ya, de hecho. Sí, entonces Vuelves a España. vuelvo a España, Ajá. estoy unos meses también buscando trabajo, Vale. siguiendo buscando ahora de lo que sea para generar ingresos, Ujú. aquí también. Y me apunto a una oferta que era, bueno, era del sector de lo mío, de hecho, en el aeropuerto, con una empresa, bueno, que se dedica al handling de los aviones, que el handling es todos los procesos que necesita el avión una vez aterrizado. Es decir, una vez el avión ya está en su punto de estacionamiento, está Ujú. parado, pues intervienen bueno, un grupo de personas que hacen unas tareas, ¿no? Hasta que el avión vuelve a estar otra vez De bien. mantenimiento, quizás. O... No, más que mantenimiento, porque el mantenimiento de las aeronaves es cada X horas de vuelo y eso las compañías lo tienen bastante regulado Y optimizado para y no perder optimizado, pasta. exacto, y está bastante controlado, o sea, ahí no puedes decir, no, es que hago este vuelo y ya después hago la revisión, no. Si te toca X horas de vuelo, tienes que pasar revisión y no puede volar ese avión. Más que nada a nivel de, bueno, pues descarga de maletas, limpieza de la aeronave, Vale, ok. eh, personal bueno, coordinar todo el personal, ¿no? Repostaje de combustible, desechos del viaje anterior, carga del nuevo equipaje, etcétera. O sea, todos los procesos Ujú. bueno, que necesita el avión una vez llega, ¿no? Y tiene que hacer ese cambio de pasajeros. Y ahora han puesto para Sí, coordinar esto. sí, era de coordinador de Vale. vuelo, que es una persona, bueno, una figura que lo que hace es coordinar todos estos procesos. Es decir, coordina a la gente de carga de equipaje, coordina a la gente pues bueno, que tiene que hacer la limpieza, del repostaje, de todo. Pues coordina a todas estas personas y cuando, digamos que ella es la que les marca los tempos Ujú. y cuando ve que un proceso, digamos, se alarga más que otro, pues bueno, va a mirar a ver qué pasa, cómo puede solucionarlo para dar una respuesta rápida y optimizar esos tiempos, porque ahí el tiempo es oro, Claro, literalmente. no, sí, Literalmente. literalmente O es sea, pasta. un avión ha parado en un aeropuerto, es pasta perdida para la compañía. Vale. Aparte de la pasta perdida de que no está de esto, De que tienen no que está pagar unas volando. tasas, sí. Ah, vale, tiene que pagar por estar Sí, ahí sí, 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 aparcado. sí, sí. Ostras. Entonces, no le interesa Solo a en la el barco, en compañía. el puerto, lo Sí, mismo. sí, no le interesa tener el avión ahí. Le interesa tenerlo lo mínimo posible. Entonces, ¿empiezas a trabajar de esto? No, bueno, me llaman para este puesto, dije, Ujú. ostras, está guay, es de lo mío, está dentro del aeropuerto. Conocí a compañeros de carrera que empezaron por ahí, dije, hostia, pues es una oportunidad. Claro. Pero para ello te hacen una formación de un par de semanas también, creo, o 3 semanas. Ujú. Claro, te tienen que explicar qué funciones haces. Es un aeropuerto, lo que decíamos antes, todo el tema Claro, de las, disponibilidad de las es medidas que hay crítico. que tomar Claro. en los trabajos dentro del aeropuerto, comunicaciones con los diferentes agentes, ¿no? Te explican un poco cómo funciona y creo que a la segunda semana, ¡pam!, COVID. Ouch. Es decir, Se para todo. cuando por fin empiezas a ver la luz. Sí, sí, sí. Sinceramente, cuando empiezo a ver algo que digo, hostia, por aquí puedo enganchar con lo mío, Ajá. viene la señora pandemia. ¿Y por qué se paran? ¿No es un proceso que igualmente alguien tiene que hacer eso?
Bueno, porque ya viste la histeria que hubo con el COVID y se paró todo. O sea, quiero decir, obviamente nosotros que estábamos en formación todavía no Ujú. íbamos a estar ahí pululando. Claro, O claro. sea, la gente que estaba trabajando ya empezaron a reducir las jornadas, Vale. empezaron a tomar medidas y tal, pero aparte de eso, la gente que estaba en formación Claro, era estabais en para formación vuestra vosotros. casa, aquí no pintáis nada. Y nos mandaron a casa, obviamente, con la perspectiva de que lo iban a retomar en cuanto, digamos, supieran algo de la pandemia, Ya, ¿no? bueno, un poco como todos al final esto. Sí, Sí, pues nos mandan para casa. Y además de esto, como sabéis, lo primero que se ha limitado ha sido los movimientos. claro. Entonces, los aeropuertos prácticamente estaban desiertos. Mm, Se paró todas las operativas de los aeropuertos, se dejaba solo viajes de emergencia o retornos o cosas como muy específicas. Entonces, todas las empresas que estaban en los aeropuertos se ven bastante en apuros, pierden mucho dinero, echan a mucho personal y bueno, se viene ya, se viene lo que todos un, conocemos un poco exacto, de... un Sí, aparte pequeño de declive. servicios críticos relacionados con el tema más de quizás hospitales y demás, pues casi todo se paralizó bastante. Sí, sí, sobre todo, claro, la movilidad es lo primero que se ha restringido, Claro. transporte. Entonces, Bueno, pues se para todo y bueno, yo dije, ok, pues ahora tengo tiempo para pensar qué hacer con mi vida, ya que todo este tiempo ha ido como sobre la marcha y ujú, encadenando. Ahora tengo tiempo para pensar y la pandemia, si algo positivo saco de ella, es que te da tiempo para des- pensar qué hacer con tu vida, al menos en mi caso. claro. Empecé a mirar como de nuevo, bueno, sectores donde se pedían más profesionales, donde había más salida laboral. ¿Seguiste con la misma metodología, currículums, envío de No, no, currículums no, ahí ya o...? estaba indagando. O sea, ahí Vale, ya no estaba mandando currículums ni nada. Simplemente estaba viendo a ver qué es lo que se pide en vale. el mercado. Y bueno, pues había un perfil, ¿no? De electrónica, de sistemas automáticos y Ujú, robótica y tal, que veía que, bueno, que se hablaba muy bien, que bueno, es un sector que estaba moviendo a mucha gente, mucho personal, hacía falta muchos profesionales ujú. y bueno, parecía que estaba bien pagado también y tal. Así que dije, bueno, ¿por qué no me A enfoco a probar. este sector? A ver, ¿cómo hacerlo? Pues haciendo un máster. Tengo una carrera, Ah, pues ostras, te pusiste a hacer un máster. sí. Digo, pues me voy a apuntar a un máster. Había un máster en la UPC, de aquí Vale, de Tarrasa mismo, que es de electrónica industrial y sistemas automáticos, vale. ¿vale? Y bueno, pues Eso te... llevaba un poco más en línea de automatización de procesos más que... O sea, Sí, 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 vale. es más industrial, ¿no? Vale. Todo el tema electrónica industrial y tal. Y de robótica, sistemas automáticos, todos los Ujú. procesos, lo que había visto en la fábrica de De PSA, PSA, ¿vale? pues Pues cómo se lo que había diseña detrás, eso, claro. cómo se piensa eso y quién es el que lo hace, ¿no? Pues vi este máster y dije, voy a seguir formándome, porque ya que a nivel laboral no consigo arrancar, me sigo formando y a partir de ahí Claro, haré unas prácticas y volveré a enganchar claro. en un sector que, bueno, que parece que es más accesible y aparte también de las asignaturas de la carrera que había hecho, el tema de la electrónica Te y llamaba la tal me atención. llamaba bastante la atención, el tema de hardware y tal me Te gustaba. reinventaste un poquito y a Sí, ver qué sí, sale por aquí. me Ujú. gustaba y dije, vale, pues aquí. Pues empecé el máster mientras, bueno, claro, esto después bueno, en el proceso de la pandemia, Proceso de sí, pandemia ya, sí, un en la poco. época esa en la que se iban poniendo restricciones, quitando restricciones, hacíamos clases online, íbamos alguna vez a algún laboratorio y tal, bueno, Ujú. y digamos, el máster este era de 1 año y medio y bueno, el primer cuatri era bastante restrictivo, lo que te decía, bastante online y tal, y luego ya se fueron aflojando un poco las medidas y íbamos a clase. Mientras, pues hacía de monitor de comedores, trabajando con niños, que era el otro sector donde a mí me gustaba también Claro, y la parte más social, quizás ahí te sentías sí, más realizado. sí, sí, porque a todo esto yo todos los veranos y todos los tiempos que tenía me dedicaba pues eso al mundo del Yeura
y al ser Claro. monitor y trabajar con niños, incluso refuerzo escolar y tal. Y O es algo sea, que no me... encuentras el ikigai, ¿eh? Acabar de unirlo todo, Sí, ¿no? Lo sí, que se me porque da bien junto a lo que el mundo necesita. sí, en la parte, digamos, de ayudar a gente, de estar con niños, de ver Ajá. el proceso y de tal, era muy bonito, la verdad. Y te lo pasabas muy bien. Sinceramente, ese vendría a ser uno de los trabajos en los que yo no me sentía que estaba trabajando. Ya, Yo claro. sentía que iba ahí a pasármelo bien y a hacer pasarlo bien a los niños y que disfruten y que aprendan valores y que aprendan, bueno, digamos lo Y que que no se vayan a les trabajar al toca. extranjero. No, es broma. No. Pues eso, Vale. volviendo al de esto, mientras estaba haciendo Máster. Ujú. máster, estaba trabajando de monitor de comedores, que bueno. ¿Y aquí haces prácticas cuando terminas el máster o no? Ahí viene ahora, pues entonces ya cuando ya estábamos ya casi terminando el máster, me quedaba algunas optativas y el trabajo final y tal, y las prácticas. Empecé a buscar prácticas y bueno, me llamaron de una empresa a la que yo había echado currículum Ah, mira. de electrónica. Ponía que era electrónica, ¿no? Ingeniero field engineer, que de campo, Vale. digamos, ¿no? De una empresa pues dedicada a la visión artificial. Y dije, vale, pues vamos a ver. Me llamaron ahí, me dijeron, bueno, vete a hacer una entrevista, tal. Fui a hacer la entrevista. La verdad es que fue muy rápido todo. Les gustó mi perfil, me dijeron que estaban interesados. Eh, bueno, me preguntaron sobre los idiomas, sobre mi Ujú, experiencia y tal. Yo les fui sincero, digo, yo estoy buscando prácticas. O sea, yo ujú. estoy todavía formándome. No tengo experiencia profesional como tal. Quizás fue por eso que fue más fácil quizás entrar también, o no entraste con contrato de prácticas. No, 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 no. Entré, o sea, de hecho me dijeron que no, que ellos no estaban buscando a una persona en prácticas, sino a una persona Vale, de a jornada plantilla. completa de plantilla. Y yo me sorprendí porque digo, hostia. ve- Y aquí me gusta decir una pequeña pausa antes de continuar. Sí. ¿Qué cambió entre esta entrevista que tuviste en la que parece ser que todo fluyó más y las anteriores en las que no? ¿Qué cambio viste? ¿O por qué crees Quizás, que fue como más sencillo? quizás una, porque la empresa le urgía, bueno, quizás no, la empresa le urgía incorporar a personal. ¿Vale? Tenían dificultades para encontrar personal en este puesto. Dos, tema de idiomas. ¿Vale? Ya valorando el francés, el árabe y el inglés, digamos, un nivel un poquito más alto y tal. Y tres, bueno, era el máster que estaba cursando, que era relacionado Claro, al final, es con el decir, al final nuestro. ese cambio realmente te sirvió para Sí, reenganchar. sí, sí. Vale. Entonces yo creo que esas tres puntos han sido los diferentes a los anteriores, ¿no? Si te parece, vamos a saltar al detalle de qué es lo que haces aquí como ingeniero de visión artificial o cómo es el puesto realmente. Sí, vendría a ser ingeniero de campo que se llama Field Engineer Ajá. en visión artificial. Esto es una empresa, ¿no?, dedicada a la visión artificial que trabaja con laboratorios farmacéuticos. Vale. ¿Qué es la visión artificial? Sí, para empezar, sí, por favor. Porque entonces dirán, ¿qué es la visión artificial? Suena muy de esto. Sí, suena De hecho, muy es futurista, pero... uno de los puntos de la industria 4.0, ¿no? Ajá. Como tú bien sabrás. Ujú. Eh, pues básicamente es, digamos, una serie de cámaras, Ujú. ¿no? O de visión, ¿no? De imagen, Vale. con las que, bueno, hacemos un procesado, una lectura, un análisis de un contenido, Vale. ¿vale? Entonces, esta empresa tenía un software bastante propio, Ujú. era propio de suyos, ¿no? Era una empresa italiana, bueno, era una empresa española pequeña que absorbió una Una empresa más grande italiana. italiana, Ujú. y eso se dedicaban en los laboratorios farmacéuticos, en las líneas de producción de los medicamentos, a hacer lo que es el control, ¿no? El trazado y el control de los medicamentos, de la información que tiene el cajetín del medicamento. Es decir, Vale. yo cojo una caja De de frenador o ibuprofenos, ibuprofeno. ¿sí? Y bueno, tiene una información que es número de serie, Ujú. lote, fecha de fabricación, fecha de caducidad y tal. Y esta información en el mundo de la farmacéutica está muy controlado. Es obligatorio
Pones normas regulatorias que... Exacto, hay unas vale. normas muy estrictas porque si hay algún problema, tienen que saber de qué lote es, de qué Vale. fabricación ha sido, cuándo, cómo, en dónde y quién, para poder retirar o para poder, ¿sabes? Porque hay vidas en riesgo, ¿no? Claro. Entonces hay un control muy específico. Y entonces en un medicamento, pues depende del mercado al que vaya, obviamente. Hay mercados más flexibles o más, digamos, más estrictos con estas normativas. Pues tiene esta serie de información, números de serie, lote, fabricación, etcétera. Y, digamos, nosotros, nuestra empresa, lo que ofrecía era una solución en la que tu producto está en la máquina, se está montando el cajetín donde pones el producto, Vale. pues controlamos la información que se imprime en ese cajetín. Controlamos ese número de serie, controlamos ese lote, controlamos un código que es como un QR, se llama Data Matrix, no es un Vale. QR, pero es un formato un poquito más grande, que contiene toda cierta información del producto. Entonces, lo que hacíamos era leer esa parte del producto, contrastarla con la información de nuestra base de datos y ver si hacía match. Si hace match, está ok, pasa el producto como bueno. Si no hace match, si hay un error, si hay un duplicado, si hay un código que no es, una fecha que no es, Vale. automáticamente damos una señal a la máquina y la máquina rechaza el producto. A ver si es como me lo imagino en mi cabeza. Yo me imagino una cinta donde van pasando ibuprofenos, Correcto. por así decirlo, cajitas, Correcto. y hay una camarita ahí encima que está pues mirando la información que hay en cada cajita que pasa. Correcto, así es. Y en función de si la información es correcta o no, pues se desecha o se da como por ok. Por buena y pasa el producto Vale, como bueno. ok. Ok, y luego ya se empaqueta y se pone en un lote y bueno, ¿no? Y se hace todo o sea, los siguientes procesos. Pero ya está controlado ese producto. Vale, de Es acuerdo. decir, tenemos un número de lote asociado a un palé, el palé asociado a una producción, etcétera, ¿no? Entonces tienes ese control, esa trazabilidad, ¿no? Vale. El track and trace que se llama. Claro, pues nosotros hacíamos eso, tanto la impresión de los datos a veces como el control de esos datos impresos, ¿vale? Vale. Aparte de eso, también hacía lo que es como un control de calidad, en este caso, por ejemplo, en los blisters, que se llaman, en las pastillas o las cápsulas, ¿no? Los blisters vienen a ser donde están las pastillas, digamos, el plástico donde encajamos las pastillas o las cápsulas. Vale. Pues lo que hacíamos era, ahí, mediante inteligencia artificial, leíamos, o sea, tiene unos algoritmos específicos y tal, lo que hacía era leer o hacer una foto del blister y controlar la calidad de ese blister. Es decir, si está el producto, hacemos presencia de producto, si hay producto o no hay producto, si el producto está entero o no está entero, áreas, deformes, color, etcétera. O sea, ya no la información, ya no, sí, es decir, el formato o el color o que estén en las Exacto, es condiciones. presencia de producto Vale. y que esa presencia de producto, el producto que hay Que te presente, quedan sea, cámaras entonces potentes son para hacer cámaras esto. cámaras inteligentes que se llaman, además controladas con un software que utiliza un algoritmo bastante potente, la verdad. Y es propio, es lo que más me sorprendía y cuando vi, digamos, cómo funcionaba, dije, wow, la persona que se puso a Claro. programar esto era una persona con bastante coco, la verdad. ¿Y cómo era tu día a día en esta empresa? ¿Cuáles eran tus funciones principales? Y, bueno, me consta también que viajabas bastante. Sí, esta empresa, digamos, tenía las oficinas aquí en España, en Sardañola, dependiendo de la sede central de Italia. Entro haciendo una pequeña formación de 2 semanas que te explican qué es el software y tal. Voy a Italia, hago un curso de formación. Vale. 2 semanas, me forman. 2 semanas, ¿eh? Siempre la 2 semanas, pim pam. Vale. Te forman qué es el mundo farmacéutico, qué es lo que quieren controlar y por qué, cómo se hace, y te explican un poco las funcionalidades del software. Vale. A partir de esas 2 semanas, te tiran a la jungla Y venga, búscate y la te dicen vida. a correr. Sí, sí. Entonces, mi día a día o mis tareas o lo que Sí. hacía era, digamos, ingeniero de campo y lo que hacía era ir a los clientes, a los laboratorios, Vale. para hacer puestas en marcha, para hacer validaciones, para hacer instalaciones de nuestro sistema.
¿vale? Vale, O sea, perfecto. yo a veces iba como instalador, bueno, no, a veces no, siempre. Iba como instalador porque tenía un perfil más de hardware, lo que os decía antes que me gustaba más el tema O sea, de... vosotros instalabais la parte tanto física, es decir, Sí, que sí, tanto el física, hardware como el física. software también, ¿no? El software ya venía en nuestros ordenadores, ¿no? Porque era un Ah, ordenador al final vale, de acuerdo. industrial, Vale, vale, de acuerdo. ya venía instalado Vale. y con nuestra pantalla también industrial y tal. Y, y eso, pues hacías la instalación, la integrabas dentro de la máquina. O sea, Vale. lo que hacía yo era integrarla dentro de la máquina. Obviamente tenía que haber muchas veces alguien del fabricante de la máquina Claro, que para poder conozca su hacer, sí, propio para esto poder para... hacer modificaciones en la máquina y que, digamos, pues eso, rechace el producto cuando yo le diga que es malo, Hmm. ¿sabes? Entonces, pues yo hacía la instalación, lo configuraba, lo ponía en marcha, lo validaba, ¿vale? En los procesos de validación, lo validaba y incluso pues daba formaciones al cliente de cómo funcionaba. Aquí me entra una duda. Es decir, yo sé, o sea, tengo constancia de que los procesos productivos, sobre todo en farmacéutica, son bastante críticos y es muy importante la alta disponibilidad. Entonces, para hacer estos setups, entiendo que tenían que parar producción. Sí. La pregunta es, ¿había bastante presión para poner esto en marcha o cómo era esta puesta en marcha de...? Pues normalmente sí. O sea, normalmente era, si me lo haces, o sea, tengo presupuestada con la empresa una semana de trabajos, Ajá. si me lo haces en 2 días, mejor. Ostras. Y cuando digo que si me lo haces en 2 días, tienes una persona ahí que dice, ¿cómo va esto? ¿Va bien? No sé qué. Claro, Tienes ahí encima diciéndote, dale caña, aligera. claro. ¿Qué pasa? Que aquí hay intereses por las dos partes. O sea, a mi empresa le interesaba facturar el máximo de días posible y el Ya, cliente claro. el mínimo posible para parar menos producción. Entonces era una negociación continua. Ya no depende de nosotros, de yo como ingeniero de campo, sino de mi product manager y los jefes, ¿no? De la negociación que tienen con la farmacéutica. Es decir, ellos sí hacen una planificación, normalmente suelen hacerlo en periodos de vacaciones o lo que fuera, para poder parar la producción lo mínimo Claro, posible, claro. o en turnos en los que no hay mucha de esto, o en líneas que, digamos, paran para hacer mantenimiento, etcétera. Y aprovechan y hacen la Aprovechan y haces implementación. Claro. la instalación y la validación. Pero siempre había el factor tiempo de hazlo en De... el mínimo tiempo posible. Desde el cliente, ¿eh? Desde la perspectiva del cliente. Claro, por Desde la supuesto. perspectiva de nuestra empresa era como, yo tengo ofertada una semana de trabajo, Claro, tú haces una semana de trabajo. punto. Sí. ¿Y en qué Como si te países? estás tomando cafés. 5 minutos. Vale, 5 minutos nos dicen por aquí. Quería preguntarte acerca de en qué países operabais. Pues era a nivel internacional, claro, entonces la empresa italiana tenía diferentes sedes, ¿no? Y nosotros como sede en España, pues controlábamos lo que sería España, Ujú. Península Ibérica, Portugal y Norte de África. Vale. Norte de África, Marruecos, Algeria, Túnez, Egipto, etcétera. Y, bueno, Portugal y España. Y te tocaba ir a clientes de todas estas zonas. Correcto, así es. Cada semana, o como mucho algún proyecto de 2 semanas, era en un cliente diferente. Entonces te tocaba viajar a donde fuera. Cuéntanos la historia más rocambolesca que te haya pasado en alguno de estos viajes a algún cliente. Algo súper loco que digas, ostras, esto me ha dejado un poco descolocado. Hombre, Para bien o para mal. si yo me quedo con algo de este periodo, fue mi viaje a Egipto, ¿no? Ajá. Por trabajo, obviamente. Fue en teoría inicialmente por una semana y luego se alargó una semana más porque cuando llegas ahí no era lo mismo que Ya. lo que se había planificado. Entonces me quedo con esta experiencia, ¿por qué? Porque era un país que desconocía por completo, era diferente a lo que es Marruecos, Egipto, ay, perdón, Marruecos, Argelia y Túnez, que estos tres países en la manera de funcionar y tal, o de trabajar e incluso a nivel social en la calle son bastante parecidos. Vale. Entonces ahí yo me movía bastante cómodamente porque, bueno, pues siendo marroquí y tal, con el árabe y el francés, era bastante sencillo moverme y claro, habiendo
vivido en Marruecos o conocer la Te era resto más de... sencilla Sí, la filosofía, la era, cultura, exacto, la entendías manera de más las hacer. cosas fáciles El de mantenimiento ahí encima, venga, va, ¿cuándo está esto? Sí, ¿no? Y te lo pasabas muy bien, la verdad. ¿Sí? Sí, sí, nos echábamos las risas con la gente de ahí. Veías también cómo los pobres, pues, tenían que sacarse las castañas del fuego con lo que tenían. Ya. Entonces, pues, estos tres países eran muy parecidos, pero Egipto era un poco más caótico incluso. Ostras. Para empezar, es mucho más grande, tiene muchas más personas. Yo estuve en el Cairo y en Alejandría, estuve trabajando en Alejandría, pero estuve también en el Cairo. Entonces, para que te hagas una idea, Alejandría eran, no sé si 30 y pico millones de personas en una ciudad. O sea, imagínate lo caótico que es. Ostras. Y al Cairo son 40 y pico, creo, o algo así, si no digo mal los datos. Muy caótico, o sea, a nivel de gente en la calle, a nivel de circulación de los coches, a nivel de infraestructuras también. Las autopistas eran de 8 carriles. Dices, hostia, ¿Egipto? ¿Con autopistas de 8 carriles? Sí, sí. Era increíble la infraestructura que había. Hostia. Autopistas que pasaban a la altura de un quinto o a No, sí, un así. octavo piso. Y yo flipé. Sí, sí. Y bueno, toda la manera de funcionar que tenían. Y, y lo caótico que era todo, incluso también, pues, digamos, ahora ya También en yendo a... planta. Sí, en planta, donde me tocaba trabajar. En la sociedad, pero en planta también. Sí, entonces yo abría una máquina, pedía los esquemas eléctricos, eh, los buscaban, a veces no existían, ¿Esquemas? ¿Qué esquemas? muchas veces te lo traían y abrías la máquina y te encontrabas ahí una telaraña. De hecho, era muy gracioso porque Espera, a ver, un segundo. te decía que, Ajá. que una de las anécdotas graciosas era que, bueno, me tocaba hacer una instalación en una máquina que era muy antigua. Ujú. Ahí pues se aprovecha la maquinaria Hasta que no da más hasta de que no sí. pueda, hasta que no pueda más y un poquito más. Ajá. Entonces se exprime al máximo. Es verdad que la maquinaria industrial y la farmacéutica es mucho dinero, mucha pasta, vale mucho dinero. Sí, sí. Por lo tanto, es lógico que expriman al máximo. Entonces, pues una de estas máquinas estaba, digamos, recableada, ¿no? Lo siguiente, Ujú. eso tenía cables por todos lados, mirabas el esquema y mirabas la máquina y no tenía nada que ver, había puentes por todos Encuentra las lados, 7 diferencias. exacto, y nos hacía mucha gracia y el técnico que tenía conmigo asignado, el de mantenimiento, me decía que la llamaban la Hostia. SpiderNet Machine. Y digo, vale, Madre ahora lo mía. entiendo. Una telaraña. O sea, abría la máquina y era una Y tú telaraña. estabas solo a todo esto, ¿no? Ahí. Sí, yo como de esto estaba solo, estaba con los Ujú, clientes ujú. y los ingenieros de ahí y los técnicos de mantenimiento bueno, que me echaban una mano con las cosas de la máquina que yo no tenía por qué conocer. Como la de la araña esta, ¿no? Sí, obviamente. Yo iba ahí a instalar mi sistema y Ya. bueno. No, pero fue muy divertido, la verdad. Y de esa experiencia, por ejemplo, pues me llevó la gente que he conocido. Estuve 2 semanas, me lo pasé muy bien. Fui a ver a las pirámides también, no sé qué. La hospitalidad de la gente era increíble, tío. O sea, con los compañeros estos de mantenimiento, los ingenieros, pues nos íbamos por ahí a cenar, nos íbamos a tomar algo, Claro. me llevaban a ver la ciudad, me explicaban todo. El fin de semana fuimos a ver las pirámides. La verdad es que un trato excepcional y de hecho los tengo como Como amigos amigos y aún, sí, aún te sí, hablas con estoy ellos. en contacto con ellos y de vez en cuando pues hablamos por las redes y bueno, cada uno ha tomado su de esto. Hay algunos que siguen ahí trabajando y otros que se han ido a otro lado, pero la verdad es que estuvo muy bien, Claro. me gustó muchísimo, sinceramente. De hecho, de todos estos viajes que hacía al norte de África en concreto, me llevaba un buen recuerdo de la gente con la que trabajaba, porque quieras o no, era otra filosofía, ¿no? Otra manera de trabajar y bastante más agradecidos, bastante más comprensibles que Que aquí. Occidente te refieres, Sí, ¿no? sí, que Mm. aquí en la península ibérica. Porque aquí era, bueno, tú eres el técnico, vienes, haces tu trabajo y te vas
Y Hola, fuera. hola, y como mucho te doy el permiso de entrada y el permiso de salida y ya está. Y ya está. Y no hay ningún un trato más. En cambio, ellos eran mucho más cercanos, mucho más colaborativos, les pedías ayuda con algo, porque claro, si estando solo a veces necesitas ayuda Claro. manual, ¿no? Te ayudaban y eran colaborativos e incluso eran muy receptivos, ¿no? Intentaban entender cómo funcionaba la máquina, o sea, cómo lo que estabas instalando y tal, y le ponían unas Se ganas y una ilusión. involucraban realmente en el Mucho. proceso, Sí, ¿no? sí. Entonces, pues tú también como profesional, pues dices, joder, sientes ese apoyo y o sea, Claro. das todo de ti e intentas hacerlo lo mejor posible y transmitir lo máximo o sea, lo máximo de conocimiento que tienes sobre el sistema. Claro, porque luego cuando tú te vas, ellos tienen que hacer funcionar eso. Eso es. Esa era la parte complicada Claro. que, claro, también comprensible que ellos tengan también un poco de miedo, ¿no? Porque dicen, joder, un sistema nuevo, no podemos parar porque la producción es prioritaria, necesitamos saber lo máximo para poder resolver problemas que puedan salir sin que esta persona esté aquí cuando se vaya. Y más cuando se va a Europa, o sea, que no está ahí en el mismo Claro. sitio que te llaman y dices, vale, pues vuelvo al día siguiente, sino que se tiene que planificar con tiempo y tal. Y todo esto en Entonces, francés, claro, ¿no? francés, árabe, Un inglés, depende poco, del vale, país. un poco de todo, ¿no? La 50-50. cuestión era entenderse. Sí, la verdad es que era muy divertido porque habían, bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, en Marruecos era árabe el 80% y el 30% francés cuando habían palabras técnicas Vale. que no de esto. En Egipto, o sea, perdón, en Algeria era 60% francés, 40% árabe, porque el árabe de Argelia y de Marruecos había algunas diferencias y algunas veces pues como que te costaba un poquito más entenderlos o que ellos te entiendan, ¿no? Claro. Y luego en Egipto era inglés y árabe, también era muy diferente el árabe de ahí, entonces mezclabas un poquito, pero era 80-20, 80-20. sí, era inglés. Y la verdad es que era muy divertido, sí, sí. Y las formaciones pues eran guays. Ahora vamos al lado oscuro. Eh, Bueno, me das un- miedo, ¿eh? Cuando dices el lado oscuro. Vamos al lado oscuro, me gustan los lados oscuros. A ver, hay que contar las realidades enteras. Sí, a ver, Vale, viajabas cada semana. sí. A ver, no es, digamos, un lado oscuro que digas, hostia, esto es, ¿cómo decirlo? Ujú. Preocupante. Preocupante, pero bueno, como lo que decíamos antes, todo tiene sus pros y sus contras. Y bueno, este trabajo era muy guay porque era cambiante, conocías un montón de gente, conocías sitios, viajabas y tal, pero sus inconvenientes era que cada semana tenías que viajar. Cada semana estabas toda la semana fuera de tu casa, de lunes a viernes, incluso con horarios bastante complicados, ¿no? El lunes salías a primera hora, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, para coger el primer vuelo y volvías el viernes a las 10 o 11 de la noche. Ya. Entonces, claro, estás toda la semana fuera, sin ver a tu familia, sin ver a tus amigos, en un hotel. Bueno, Que pues imagino que al principio guay, pero cuando llevas unos exacto. cuantos Cuando ya llevas meses. ya un año, 2 años, ya te empieza a pesar un poco. Te Ujú. empieza a pesar un poco. A mí, en mi caso, sobre todo, el no estar con la gente bueno, con tus amigos y tu familia, tío. Porque al final era como, vale, sí, estoy guay, estoy trabajando guay, me gusta lo que hago, tal, pero no tengo tiempo, tío. El fin de semana no me da tiempo para ver a mis amigos, estar con mi familia, hacer mis planes aquí, hacer mi vida, Ya. ¿sabes? Entonces era bastante complicado en ese sentido. Eh, Ganabas bien de dinero, o sea, a nivel de sueldo estaba bien, sinceramente, por los incentivos que te daban por viajar, Claro. pero Las dietas y demás. sí, pero no te llegaba un momento en que no te compensa, Ya. ¿sabes? Vale, pues oye, hay más cosas que me gustaría comentar, pero nos quedamos sin tiempo, malheureusement, como dicen los franceses, así que vamos a ir terminando. Me gustaría simplemente que comentases aprendizajes que te has llevado, digamos que has pasado por... Normalmente, pues, cuando sales de la carrera, haces la práctica, enganchas al mundo profesional, tú tuviste un poco este vaivén, ¿no? De, bueno, ahora pues voy por aquí, ahora voy por allí, ahora Sí. me voy al extranjero, ahora vuelvo un poco reflexiones y cosas que te hayas llevado para que la gente, pues, digamos, si tú volvieras atrás, ¿cómo lo harías realmente? ¿O qué cambiarías de tu proceso? Bueno, lo que decíamos antes, básicamente, cada uno tiene su proceso vital y creo que hay que respetarlo también y que de todo se aprende, pero si yo algo, o sea, si cambiaría algo de cómo lo hice
o digamos, de mi proceso, sería quizás, pues, antes de irte fuera, por ejemplo, lo que te decía al principio, de Vale. buscar cosas ya desde aquí y ir con algo ya seguro. Entonces ya ahí ya valoras, porque ya tienes, digamos, algo cubierto que son, bueno, pues un sueldo que te permite cubrir tus necesidades básicas. Ya. Y luego ya decidirás si vivir ahí en ese sitio te gusta o no te gusta. Entonces eso sería lo primero. Y lo segundo, a nivel de, bueno, del trabajo este, ¿no? De tanto viajar y tal, pues lo que te decía también, las personas que conoces, los sitios que conoces, las amistades que te llevas. De hecho, los compañeros, incluso los compañeros nuestros, ¿no? Éramos como una familia, porque siempre que nos encontrábamos en, yo qué sé, en Madrid, nos Ujú. tocaba 2 personas ahí, pues era como, bueno, pues tus amigos, tu familia, porque ibas a cenar con ellos, estabas todo el día con Claro, ellos. claro. Entonces era muy bonito, la verdad, la relación esa. También eso es positivo. Y ya está, yo creo que... Y bueno, hay que ser constante, tío, y buscar alternativas también. Como consejo es no estancarse o no venirse abajo cuando las cosas no están saliendo, Ya. sino intentar ser como el agua, ¿no? Ya, y reinventarse e Sí, y intentar un buscar una poco... alternativa Claro. que te pueda ser, bueno, que te sea útil, Sí, a ¿no? veces sé que es difícil, a veces es jodido. Y la Sí, gente que no estaba ahí quizás no lo ve, pero... sí, sobre todo si tienes una carga, una situación familiar o tal, que no puedas permitírtelo, ¿sabes? Claro. Que no puedas permitirte estar sin ingresos, que no puedas permitirte, ¿sabes? Si Claro, tienes que ahora está hijos, muy de estás... moda, ¿eh? El de, venga, lánzate a la aventura, tal, no sé qué. Lucha Sí, por tus sueños. Sí, bueno, pero a ver, mis claro. sueños están muy bien, Es pero... que al final Tío, vuelve a ser a lo que decíamos antes al principio. Si tienes que tener unas necesidades básicas cubiertas, claro. tío, para poder experimentar y valorar. Si no tienes tus necesidades básicas cubiertas, se complica mucho más. Muy bien, pues Sí, sí. terminamos el podcast igual que lo empezamos, con las necesidades básicas cubiertas. Nada, te voy a dejar la cámara para que digas lo que quieras para despedir este podcast. Y espero que te lo hayas pasado bien, porque para mí ha sido súper guay. Y tienes que volver. Tienes que Sí, volver porque porque nos hemos quedado con todavía, cosas que tengo que comentar. Tienes que todavía volver. quedan cosas en el Aún tintero. quedan cositas. Sí, sí, sí. La verdad es que no me pensaba que iba a alargarme. Me ha alargado un poquito, ¿no? Explicando mi de esto Ah, proceso vital. ujú, Pero ya tenemos una excusa para poder exactamente. repetir y continuar con el podcast. Me gusta mucho lo que estás haciendo, tío. El proyecto me interesa, o sea, me genera interés, me gusta. Como sabes, me he escuchado ya algunos episodios que has grabado con otros compañeros y amigos. Sí, Y me gusta, tío. Espero que esto vaya para arriba por y, supuesto. y que Y lo... para aportar al final, lo que se pueda aportar. Sí, Al final de todo esto se aprende, porque al final las experiencias que has vivido, yo creo que si otra persona las puede escuchar y puede hacer algunos aprendizajes, pues le será de utilidad y se va a ahorrar más que nada algún de los disgustos que no te mal tiempo, cuentan. sí, Que no te sí, sí. cuentan. Siempre se ve la parte bonita, pero el lado oscuro siempre está ahí. Pues sí, sí, bueno, sí, sin más rodeos eso, decir que es un placer estar con vosotros aquí. Gracias a la G también Alagi siempre está ahí a sí, tope. por estar ahí dándolo todo y nos vemos a la próxima. Pues nada, Gracias. un placer, gente. Hasta aquí con Conectando el Futuro. Cuidaros.